Hechos, capítulo 20. Amén. Abran sus Biblias, por favor. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro título? En la ventana. Hechos, capítulo 20, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, digan, en un día como hoy. ¿Cuántos dicen amén? En un día como hoy. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Esto ya me entusiasmó para irme hasta la medianoche, hermano. Bueno, no, tranquilo. Dice, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana. ¿Dónde estaba sentado? Ahí viene el título de nuestro mensaje. Sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño. ¿Qué le venció? Cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Guarde esto, estaba en el tercer piso. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el otro día, hasta el alba, dice la palabra de Dios. Y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Hoy vamos a mirar, hermanos, una ventana peligrosa. Una ventana muy, pero muy peligrosa. En esta ventana estaba un joven de Troas, un joven llamado Eutico. Ahí leímos, ¿verdad?, que fue vencido por el sueño, y la palabra de Dios nos cuenta que cayó y murió. Algunos dicen, no murió. No, el doctor Lucas, un doctor que escribió justamente el relato de Hechos, él relata en el versículo 9 que ya hemos leído que efectivamente él había muerto. Entonces, fue un joven que murió y resucitó. Hoy estaba pensando esta madrugada, ¿qué habrá pasado en ese tiempo corto de muerte y resucitado que tuvo Eutico? ¿Verdad? ¿Qué habrá visto? ¿Habrá sentido? Yo una oportunidad oré por una persona que estaba que estaba muriendo, y entré en el UTI, y cuando yo me di cuenta que se estaba yendo, yo oré y dije: espíritu de muerte, fuera de esta vida, y ordeno en el nombre de Jesús que vuelva a su cuerpo. Y esa persona, días después, salió al UTI y me dijo: gracias, pastor, porque oraste. Yo sentí que me iba en un túnel, y era un túnel, y cada vez que me acercaba más a un destino sentía mucho fuego y se me estaba quemando. Dice, qué increíble. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué habrá pasado en la vida, en ese corto lapso de tiempo, en la vida de Eutico, ¿verdad? Pero él resucitó. Ahora bien, permítanme por motivo de tiempo ir acelerando mi introducción. ¿Qué nosotros vemos en Eutico? Y porque Eutico es un reflejo de nuestras vidas. Eutico puede ser el reflejo de la iglesia. Pablo puede ser el reflejo de muchas vidas. Amén. En síntesis, hay dos tipos de vida aquí, tanto la de Pablo como la de Eutico. Acá nosotros vemos algo muy, pero muy interesante. Tu condición terrenal no determina tu situación espiritual. ¿Qué dije? Tu condición terrenal, la situación terrenal, no determina tu situación espiritual. Miren las proclamas que tenía este joven. Él era griego,
tenía un nombre griego, y el nombre griego de Eutico viene de eutujos, que significa, miren estos tres calificativos, significa afortunado, significa feliz, significa bien alimentado. ¡Wow! Pero se nota que Eutico no era ninguna de esas cosas, porque lo verdaderamente espiritual, a lo mejor en lo terrenal él aparentaba eso, pero en lo espiritual él no era ni afortunado, ni fue feliz, ni mucho menos quería alimentarse de la palabra de nuestro Dios. Afortunados, muchas personas parecen muy afortunadas para los de afuera. Como me dijo una vez un vendedor, es que yo estoy deprimido, pastor, pero tengo que sonreír porque tengo que vender y nadie le compra un amargado, me dijo una oportunidad. Y por afuera tenía que aparentar, pero por dentro estaba más derribado que las Torres Gemelas estaba él. Por afuera sí. Por eso tu situación, muchas personas creen que porque de repente les va bien, porque tienen y son afortunados, que todo entonces está bien y que gozan del favor de Dios. No, la Biblia dice que es la bendición de Dios la que verdaderamente enriquece. Amén. Y no añade tristeza con ella. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros a veces estamos tan afanados, tan turbados con cosas pasajeras. Y el Señor le habló no a una inconversa, a una persona que conocía la palabra como era Marta. Encima era amiga del Señor Jesús. Y el Señor le dice, estás muy afanada, estás muy afanado, estás muy turbado, estás muy quebrantado. Toda tu vida solamente te dedicas a tus cosas pasajeras. Pero María, tu otra hermana, eligió la buena parte y eso no le será quitada. Digan conmigo, las cosas de Dios nadie me quita. Por eso el Señor dijo, háganse tesoros en los cielos. Cada vez el diablo va a procurar que vos seas más supuestamente afortunado, más supuestamente feliz, más supuestamente bien alimentado, para no tener cuidado de las cosas de Dios. Cuidado. Segundo, que el lugar adecuado no determina quién somos. Yo puedo estar en un lugar que es adecuado. Por ejemplo, ¿dónde estaba Eutico? Él estaba en el lugar correcto. Él estaba en compañía correcta. Él estaba ante uno de los hombres más prominentes de la historia, como el apóstol Pablo. Pero el hecho de estar en ese lugar no hacía que él fuera cristiano o la iglesia. Como dijo alguien, no porque vos te vas en un garage, vas a hacer coche, dice. Y hay gente que dice, yo me voy a la iglesia, yo estoy en la iglesia, pero el lugar en que vos estás, sin tomar las actitudes correspondientes, no te hace un hijo de Dios. O la iglesia me va siguiendo. Por eso dice, el Señor dijo una oportunidad, pero este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que están, pero no están. Alguien dice, por ejemplo, cuando está equivocado, me dijeron, yo siempre vengo a la iglesia y no entiendo por qué me pasa esto, dice. ¿Cómo es que, algunos dicen, cómo es que Dios no evita que me pase, que yo me caiga de una ventana, si es que yo estoy en la casa de Dios? Me dijo alguien. Y sabes que eso no determina, porque Dios está más preocupado en que aprendamos, más que en qué cosa, en que de repente nosotros seamos privados de caernos en un momento determinado. A veces esa caída nos conduce a Dios. Lo sabio es no caerse, no aprender por ese medio, sino aprender por las buenas. Entonces, miren, yo coloqué esto sentí de parte de Dios anoche. Y comencé a escribir. Es mejor ser que estar. A veces podemos estar, pero no ser. Es mejor ser que estar. El que solo está, no es. Ahora bien, el que es
siempre está. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El que es, siempre está. Vos contás con él, vos contás con ella. Porque el que es, siempre está. El que no es, nunca está. Cri, 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 nunca responde. Está ocupado con sus cosas, pero no para las cosas de Dios, porque no es. Es como que yo sea de la familia. Y Ruth dice que yo soy el lavavajillas de la familia. Y si yo lavo todos los platos y suelo limpiar, ¿verdad? Cuando vienen todos los hijos y cada vez vienen más nietos, cada vez más. Y yo, sin problema, porque soy de la familia. Estoy en la familia. Y me agrada hacer porque soy de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo quiero que vos entiendas y vos pienses, si contigo no se cuenta, no sos, porque el que es siempre está. Ahora bien, esa es la introducción. La pregunta ahora es, ¿por qué se cayó? ¿Cuál sería la causa de la caída de este joven? Vamos a mirar algunas cosas. Permítanme pensar un poquitito con ustedes. Amén. Primero, sin dudas, yo me caí porque demasiado larga la ceremonia, pastor. Demasiado larga. Como me dijo alguien, me dijo un político, me dice, pastor, demasiado larga es tu liturgia ya. Y yo le dije, cuando vos discurseás 2 horas, eso es cierto también, me dice. Eso es cierto también, me dijo. Y se cayó. O sea que aquello es largo. Y Pablo habló largamente, hermano. Yo no le llegué ni a los talones todavía. Se cree que él comenzó más o menos al ponerse el sol. Eso quiere decir que estamos hablando de las 5 a las 6 de la tarde. Y cuando pasó lo que pasó, ya Pablo había predicado 6 horas. Yo no llegué todavía a eso. No sé si alguna vez llegaría. Pero Pablo, imagínense, él estaba allí ante uno de los mejores oradores de la época. Pablo era un verdadero maestro de oratoria, si vamos al caso. Tan bueno era que inclusive él discurseó en lo que sería el Areópago ante los atenienses, que eran los que más les encantaba escuchar discursos. Era como que diera una charla hoy en día en Harvard, más o menos. Ese era Pablo. Si él fuera un coaching, sus palabras, sus enseñanzas costarían miles y miles de dólares. Este joven tenía el privilegio de escucharle a una persona como Pablo, pero para él todo fue muy largo. ¿Por qué? Porque la verdad es que nada que no te interese va a llamar tu atención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es cierto o no es cierto? Yo le puedo hablar a Ani. De repente Ani se puede pasar horas hablándome de hierros, de construcción. Y yo le voy a mirar, le voy a escuchar con respeto. No es mi área. ¿Me siguen, iglesia? Hola, iglesia. Si no te interesan las cosas de Dios, todo te va a hacer largo. Ese es un parámetro. Es como el aceite que vos metés en el vehículo y medís. Ese es un parámetro. Si las cosas de Dios te fastidian, si vos decís a la pinta, ya me vine al culto, una vez ya es suficiente, o me ema, ya me tengo que ir otra vez a mi célula. Entonces, cuidado, no seas como Eutico, porque nada que no te interese no va a llamar tu atención. Dice en Salmo 84:10, los que son de Pablo y no de Eutico dicen, Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Digan conmigo, nunca voy a cambiar 1000 días fuera de la casa de Dios que ese día que estar en la casa del Señor. Por eso un día te congregás, otro día no te congregás, un día venís, otro día no venís. Porque no es una prioridad en tu vida. Y es algo que tengo que analizar. Digan conmigo, vamos iglesia, yo tengo que salir de esa ventana peligrosa. ¿Qué otro motivo? Había mucho humo.
Sí, en el versículo 8 dice la Biblia, ¿qué cosa? Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Habían muchas lámparas. ¿Por qué? Porque no tenían luz eléctrica, no tenían cortes de la ANDE. Todos dependían ¿de qué? Dependían de las lámparas. No había no habían focos LED, nada que ver. No había linternas. Todas eran, ahí se nutrían de aceite, normalmente de olivo. Y entonces, era un lugar bajo. No habían reflectores que apuntaran hacia arriba para mirarle al joven llamado Eutico, que estaba ¿en dónde? En el tercer piso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Entonces, todo el humo salía por esa ventana. Cuando una persona es como Eutico, se alimenta solamente del humo, traga humo. Mientras la gente, los que aman la palabra, disfrutan de la lámpara, disfrutan de la comunión, disfrutan de la palabra. Sin embargo, los euticos solamente se pasan tragando humo y viven intoxicados por el COVID, intoxicados por los noticieros, intoxicados por las muertes, intoxicados por las malas noticias, intoxicados por chusma, por cualquier chisme que pueda surgir aún dentro de la iglesia, intoxicados por eso. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la última? No vivas así en el nombre de Jesús. Le molesta el humo de la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que la lámpara es nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No es el humo. Vos y yo no somos humo. Por eso David decía, tú, Señor, encenderás mi lámpara. Jehová, Dios mío, vos vas a alumbrar mis tinieblas. Levante su mano y haga conmigo esta oración y dígale, Señor, vamos, yo no escucho. Si yo no escucho, Dios no escucha tampoco. Diga bien fuerte, Señor, enciende mi lámpara. Alumbra mis tinieblas. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que así sea en el nombre de Jesús. Ya no vivas en la oscuridad de la depresión. Ya no vivas en la oscuridad de la amargura. Dile al Señor, Señor, encendé mi lámpara. Nadie quiere estar con una lámpara apagada. Tu vida tiene que ser una lámpara ardiendo para que tus hijos digan, como yo quiero estar. Con papá que arde, papá, mamá, que tienen llenos de la luz del Señor. La lámpara nos habla de qué cosa, de la palabra de nuestro Dios. Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, es lumbrera a mi camino. La palabra nos alumbra, por eso los euticos les molesta la lámpara. Y están allá arriba solamente nutriéndose del humo, y el humo atonta, hermanos. El humo te hipnotiza. El humo te lleva a un letargo espiritual. Y vos y yo no podemos caer en eso. ¿Por qué Eutico estaba ahí? Porque le daban todos los gustos. Era un chico de 14 a 16 años. Dice la palabra del Señor, un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana. Era joven. Tenía entre 14 a 16 años. Yo me pregunté, hermanos, ¿dónde estaban sus padres? ¿Cómo un padre va a dejar que su hijo trepe hasta el tercer piso y se siente en una ventana mirando hacia afuera, poniendo sus pies? Es como si fuera esto una ventana y yo estoy acá, allá está el salón y acá está afuera. Él estaba así. ¿Cómo es posible que hayan padres que no le digan a Eutico, Eutico, ese no es tu lugar, no es la ventana, es acá? Le daban todos los gustos. ¿Cómo dejaron que se sienta en una ventana si eso era peligroso, hermanos?
Muchos dirán, pero pastor, vamos a mirar de otro lado. Vamos a felicitar a los padres porque consiguieron traerle a su hijo de 14 años en donde estaba el apóstol Pablo. Pregunto, padre, ¿de qué sirve que si nosotros le damos todos los gustos a nuestros hijos en casa, de que vos un sábado les tires la oreja de Nemita y Shuri, vos tenés que irte a la iglesia y vos vengas? Pregunto, ¿vas a conseguir algo? Iglesia, ¿vas a conseguir algo, papá, mamá? Nosotros que ya educamos chicos, ¿vamos a conseguir algo así? Hola, iglesia, ¿por qué no me responden? ¿Sí o no? No. Van a salir, van a hacer cualquier cosa, cumplí con el viejo, van a decir. El lenguaje que usa. Cumplí con la vieja, dicen. ¿De qué sirve si lo que hacemos no complementa en nuestro día a día la educación de nuestros hijos? Ellos van a seguir estando en ventanas peligrosas. Porque hay padres que no les educan, no les ponen límites. Dejan que hagan lo que sus hijos quieren, que se metan con quien quieran, duerman en cualquier lado. Y después queremos traerle en la casa de Dios. Y decimos, wow, conseguí traerle este domingo. No, se te va a caer de la ventana. Cuarto, ¿por qué se cayó? Porque estaba en la ventana. Si estaba en su silla, no se iba a caer. Obvio. Podemos hacer muchas especulaciones, pero la realidad es que Eutico se quedó en la ventana, que no era una ventana baja. Aunque fuera la ventana aquí del entrepiso. Es una ventana alta, si alguien se cayera ahí ya sería perjudicial. Imagínense una ventana del tercer piso, hermanos. Estaba en la ventana. Su problema fue quedarse en esa ventana. Ni ahí con lo que pasaba en el salón, ¿sí o no? Ni ahí, Eutico, con lo que pasaba en el salón. Si vos te ibas y le preguntabas de qué está hablando el apóstol Pablo, cualquier cosa, discúlpame, yo estaba chateando, yo estaba mirando el resultado del partido mientras estaba predicando. Trasladando al siglo XXI. ¿Por qué en la ventana, Eutico? Porque él miraba adentro y afuera. Eso ya dije en otro mensaje anterior de Eutico. Y muchos euticos en la palabra de Dios, en el tiempo actual, están en la iglesia mirando adentro y mirando afuera. Entran, están, pero no están. Miran un poco lo que pasa acá, miran más lo que pasa allá. ¿Por qué? Porque siente que se puede sentir bien, me hizo bien la palabra. ¿Por qué? Porque quiero que Dios me prospere. ¿Por qué? Porque Dios quiero que me sane. Pero no me pidas que deje mi pecado afuera, porque yo quiero mirar también afuera. Me gusta mirar afuera. Quiero estar afuera. ¿Por qué? Porque quiero venir a encontrar para mi novia y casarme aquí. ¿Y por qué? Porque quiero para mi novio, porque yo creo que los cristianos serán más fieles que los de afuera. Solo por interés, no por darle su corazón al Señor. Apocalipsis 3:15 dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué estaba en la ventana? Porque ahí podía permanecer en la penumbra. La luz de las lámparas no apuntaban hacia arriba. La luz estaba en un lugar bajo. La luz alumbraba el salón. Entonces, podía estar Eutico allí para que nadie le viera. Eutico podría decir, acá yo no voy a llamar la atención.
¿Cuántos euticos a veces están así en la iglesia, hermanos? Vos no fuiste llamado para vivir y estar en penumbra, en un lugar de luz. Los euticos no quieren servirle a Dios. Y cuando uno les dice, vamos a hacer algo, vamos a servirle a Dios, ¿qué te dicen? Acá nomás, pastor. Yo no quiero, dice, llamar la atención. Acá nomás desde atrás. ¿Para qué llamar la atención? Dice. Aman las penumbras, aman la oscuridad por la vida pecaminosa. ¿Qué dijo el apóstol Juan? El apóstol Juan dice en 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de él. Digan conmigo, Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Amén. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba por la ventana ahí? ¿Qué pasó con Eutico? Digan conmigo, cayó hacia afuera. Yo le dije al Señor, Señor, él no podía haber caído hacia adentro, si él estaba en la cornisa, si él estaba en el medio. Pregunto, ¿por qué cayó hacia afuera? Vamos, iglesia, rápido porque se nos va la hora. Porque el mayor peso él tenía hacia afuera. Hola, iglesia, es obvio. ¿Sí o no? Si él hubiera tenido, aunque sea demostrado, una parte, que el 60% de su cuerpo, eso es física ya, que el 60% del peso de su cuerpo estuviera hacia adentro, ¿hacia dónde hubiera caído? Hacia adentro. Y de repente el apóstol Pablo estaba predicando y ¡paf! Se le caía a alguien enfrente ahí, por ejemplo. O al costado, en el salón. ¿Por qué cayó hacia afuera? Porque su mayor peso estaba hacia afuera. Su mayor interés estaba hacia afuera. Esta es la razón, hermanos, porque muchos caen. Y uno dice, ¿cómo es posible que se fue? Porque no les cuidamos cuando estaban en la ventana. Y dejamos que su mayor peso vaya hacia afuera. O porque vos deliberadamente, siendo adulto, amaste la ventana hacia afuera. Y colocaste tus sueños, tu vida y tus proyectos 60, 80, 90% hacia afuera y te vas a caer. Colocase a la presencia de Dios. Hola, iglesia, colocase a los principios de Dios. Colocase a los preceptos de Dios. Son tiempos peligrosos. Y el diablo te mete su humo. Eso a todos nos pasa. Yo si me descuido me va a pasar lo mismo. Ayer estaba hablando con mi hermana, una pastora. Hablamos muchísimo. Y nosotros estamos hablando. Tito, cuidémonos. Claro que tenemos que cuidarnos. Aún estando fuertes. La Biblia dice que no tenemos que descuidarnos. ¿Sí o no? No te descuides. Porque el diablo te tira su humo. El diablo te tira sus canciones. El diablo te tira sus seducciones. El diablo te tira falsas ganancias. Y te va sacando el cuerpo hacia afuera. Y si vos no estás sentado, si vos no estás colocado en los fundamentos que es Dios, te vas a caer. Porque el mayor peso va a seguir al cuerpo. Donde coloques tu mayor peso, hay cuando es el momento, un empujoncito nomás ya es suficiente para que cataplum de cabeza. Lucas 12:34 dice la palabra del Señor lo siguiente: donde está tu tesoro, donde colocas tu mayor peso, ahí va a estar, ¿qué cosa? Tu corazón. Gloria a Dios por lo que el Señor te da, pero no coloques tu corazón en eso. Que tu enfoque esté siempre en el Señor. Quinto y por último, se quedó dormido. Ahí se cayó. Versículos 9, versículo 10 dice, vencido del sueño. Va a llegar un momento en que vos ya no vas a poder controlar. Eutico decía, a mí no me va a noquear, no me va a hipnotizar, no me va a hacer dormir el humo, yo tengo el control. Pero dice la Biblia que el sueño le venció. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, que el sueño no me venza. Vencido
del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado. ¿Cómo dice? Muerto. Ahí muere el matrimonio, ahí muere la vida, ahí mueren los sueños, ahí mueren tantas cosas. Pablo se echó sobre él y abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Yo quiero proclamar, iglesia, que vos y yo no nos vamos a dormir en un lugar peligroso. Deje de jugar con las ventanas. Deje de creerse supermujer y superman. No juguemos con esto. El espiritual sabe cuándo descansar en el Señor. Y jamás duerme cuando debe estar velando. Para el espiritual el sueño físico no es más importante que el sueño espiritual. Y descansamos en Dios, sí, pero a veces tenemos que meternos en vigilias. A veces tenemos que meternos en oraciones. Pero los auticos siempre duermen y nunca se levantan a orar. Efesios 5:14, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Mateo 26:40, los propios discípulos pasaron esto. Jesús le dijo, ¿no pueden orar conmigo? ¿Cuántos creen que sería un privilegio orar con Jesús al lado? Pastor, ¿qué nos daríamos por ese privilegio? Tenerle a Cristo al lado nuestro orando con nosotros. ¿Verdad que sí, pastor? ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Durmieron. Y Jesús dijo, no podés ni siquiera una hora. ¿Cuánto dice? Una hora. Una hora. Euticos duermen cuando tienen que velar. Y están despiertos cuando tienen que descansar en Dios. Efesios 5:14, por lo cual Dios te dice, despiértate tú que duermes. Hay una linda noticia, Dios puede levantarnos de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Para Cristo la muerte no es el fin de todas las cosas. No es como los médicos dicen, dejó de existir, dice. No, nadie deja de existir. Y Cristo dice, no, yo no me asusto con esta muerte. Yo quiero levantarte de los muertos. Yo quiero levantar tu matrimonio de los muertos. Yo quiero levantar a tus hijos de los muertos. Pero papá y mamá, levantate primero vos. Conclusión, hermanos. Vamos a seguir las ventanas destructivas que el sistema del anticristo hoy nos ofrece. Hoy hay ventanas abiertas por todos lados. Ventanas diabólicas. Ventanas que vienen para matar a los felices, a los afortunados, a los bien alimentados. Y muchos euticos, teniendo la palabra, teniendo las promesas, teniendo los fundamentos, escogen las ventanas destructivas. Escúchame bien, es el tiempo de escucharle al Pablo que el Señor coloca para tu bendición. ¿Qué dije, hermanos? Escucha, escucha. Pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si Pablo no hubiera estado en ese lugar y fuera, no sé, Juan Pérez el que estaba predicando en ese lugar? Y le hubiera pasado eso a Eutico. ¿Qué hubiera pasado con Eutico? ¿Qué hubiera pasado con Eutico? Se hubiera muerto y quizás no resucitaba. ¿Cuántas veces, como Pablos, como padres, como pastores, hemos dado palabras y no quisimos escuchar?
y queremos anteponer nuestros propios caprichos, escucharle. El día que ya no estemos acá, escuchar a tu líder que te habla de parte de Dios. Gloria a Dios por las segundas oportunidades. Pablo oró, transmitió calor, eso hablé en otro mensaje para líderes. Pablo no dejó que el muerto le contagie frío. Cuando Pablo le abrazó a Eutico, él estaba muerto, pero los Pablos, los hombres y mujeres de Dios, transmiten vida para los euticos, para que resuciten. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Muchos quizás le dijeron a Eutico, te dijimos bien, Eutico, no te subas allí. Su papá a lo mejor le dijo eso, pero le dio todos los gustos. Bueno, no pude hacer nada, hasta ahí pude llegar. ¿Pero qué? No pude hacer nada. Venga acá de mi taío, va a ligar sin tarazo si no me obedeces. Yo me imagino, hermanos, el Dios de segunda oportunidades. Yo no creo, después del susto, porque ¿qué hizo Pablo? ¿Saben qué, hermanos? Disculpen, ya demasiado largo hablé, había sido. Miren, generó muerte esto. Gloria a Dios, resucitó. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Vamos a ir a nuestra casa. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? ¿Me van siguiendo? ¿Qué hizo Pablo? Siguió predicando hasta el alba. Otras 6 horas más, hermanos. Pregunto, ¿dónde habrá estado Eutico ahí, en esas 6 horas, resucitado? ¿Qué pensás, Santiago? Ahí enfrente, primerito, en el primer lugar. Él sintió que iba quizá en el túnel y que sentía el fuego ya del infierno. ¿Ustedes creen que se iba a salvar Eutico, hermanos? Morir así. Pero ahora tenía una segunda oportunidad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Hoy, 17 de octubre, Dios nos da una segunda oportunidad. Hoy el Señor nos vuelve a hablar. Hoy el Señor, porque nos ama, nos vuelve a tocar. Y levántate como un Pablo líder. Levántate como un transmisor de vida. Levántate en el nombre de Jesús. Porque necesitan tu abrazo, tu oración y tus palabras de aliento. Y que en el nombre de Jesús ese Eutico se levante. Habrá ido por las iglesias. La gente decía, ¿vos sos Eutico? Sí, yo fui el que me morí. Ahora vengo a predicar de Cristo. Tiene que ser muy necio el que después de haber sido restaurado se vuelva a subir al tercer piso en una ventana, hermanos. Ese tiene que ser ya no tiene que cambiarle el nombre, no tiene que ser más afortunado, ese tiene que ser necio a la enésima potencia ya. Porque Dios te da una oportunidad. Y aprovechemos en el nombre de Jesús. Reacciona. Levante su mano y diga, voy a reaccionar, voy a despertarme. Porque Dios me da una oportunidad más. Diga bien fuerte, Dios me da una oportunidad más. Y en el nombre de Jesús, yo no lo voy a desaprovechar. Y termino. Porque hay otra ventana que sí bendice. Dios quiere abrir la ventana de bendiciones para los obedientes. Y dice en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. No voy a pedir diezmo ni nada que ver. Muestro cómo Dios quiere bendecir. Y Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa, el programa ahora sí nos abriré. ¿Qué cosa? No las ventanas donde vos te caes. Estas son ventanas de bendiciones para los obedientes. Para los que le dan a Dios su tiempo, para los que le dan a Dios su talento, para los que le dan a Dios su intimidad con Él. Dios abre las ventanas porque el diezmo no es solo 10% de lo económico, es 10% como mínimo de todo lo que yo tengo. Un día a la semana es de Dios. Si yo como ese día, estoy robándole a Dios. De las 24 horas yo no puedo comer mis 24 horas. Hay un tiempo para Dios.
Y cuando así lo hacemos, no serán ventanas de hocicos que tumban y matan, serán ventanas de los cielos que se derramarán sobre tu vida bendiciones hasta que sobreabunden. Así dice la palabra de Dios. Hoy te pregunto, ¿cuál ventana vas a escoger? Escoge la ventana de la obediencia. Escoge la ventana de la bendición. Escoge la ventana de la vida eterna para la gloria del Padre. Ponte de pie. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Quizás el 60% del peso estuvo ya hacia afuera. Hoy, alinéate. Hoy bájate de ese lugar. Ese lugar de terquedad, de amargura. Es que me tenés que entender, estoy amargado. No se puede entender. Tienes que ser sanado, restaurado. Vení a la lámpara. Decirle, Señor, tú encenderás mi lámpara. Alúmbrame en mis tinieblas. Yo no amo esas tinieblas. Alúmbrame. Porque quiero salir de ahí y venir a tu encuentro, Dios de luces, para tu gloria y para tu honra. Comienza a orar en esta mañana. Vos sabés en qué punto el Señor estuvo tocando tu vida. Sal de esa ventana, sal de esa ventana en el nombre de Jesús. Entra en un nuevo nivel de conquista. Dios te da una segunda oportunidad. El Señor le dio una oportunidad a aquella mujer pecadora, pero le dijo, vete y no peques más, como diciendo, no desaproveches las oportunidades. Hoy dale al Señor. Y bájate la ventana y colócate en el primer lugar en el servicio para Dios. Heme aquí. ¿Dónde hay que colaborar? Aquí yo colaboro. ¿Dónde yo tengo que servir? Aquí yo sirvo. ¿Dónde yo tengo que hacer? Aquí yo hago. ¿Cómo tengo que hacer? Como se me indique que debo hacer. Para la gloria del Padre. Cantamos y decimos, y ya nos vamos enseguida. Aleluya.